Amen. Posteriormente hice medicina interna y medicina crítica en la Universidad Central de Venezuela. Es un placer para mí que ustedes me hayan invitado para conversar sobre este álgido tema, lo que es la fisiopatología del trauma. Es un tema bastante extenso, fui invitada para darlo, evidentemente en el día de hoy no podemos dar todo lo que es la fisiopatología del trauma, pero si daremos inicio o vamos a conversar sobre la introducción, intentaré de abarcar lo mayor posible, espero sea de su agrado y de su entendimiento. Los que no conocen el tema, bienvenidos. Los que ya conocen, me disculpan si hay algo que he pasado por alto. Traté de ser lo más minuciosa posible. ¿Okay? Bueno, con respecto a la fisiopatología del trauma, a nuestro entender, debemos conocer muchos elementos y muchos factores que pueden intervenir, afectar, tanto en el inicio y en el conducir, digamos así, de un trauma, sobre todo cuando estamos hablando de las leyes de la física. Bien. Cuando hablamos de la cinemática del trauma, vamos a tener que discutir inicialmente cuáles son todos los elementos de la física que intervienen en la cinemática del trauma, valga la redundancia. Generalmente, los principios, perdón, ¿qué se está pasando acá? Debemos conocer inicialmente cuáles son las leyes mecánicas que gobiernan la transmisión de la energía cuando existe un choque. Cuando nosotros pensamos en un choque, pensamos que es un accidente automovilístico, pensamos que es de motocicleta, pero también se trata, cuando hablamos de un choque o un trauma, es también cuando un objeto, un cuerpo, cae sobre una superficie. Simplemente es la transmisión de energías que se dan entre diversos objetos en contacto, unos en movimiento, otros en estática. Entonces, lo importante es conocer cuáles son la mecánica que gobierna ese intercambio de energía y los efectos que eso conlleva y las consecuencias en el trauma. ¿Cuáles son los principios mecánicos que abordan la interacción del cuerpo humano con los diferentes componentes que están involucrados en ese trauma o en ese choque? Y el choque es una interacción que ocurre cuando un objeto con cierta energía, por lo general puede ser sólido, impacta a otro objeto. Aunque, bueno, ya lo dijimos, estamos hablando de diversos traumas. Pueden ser un trauma con un choque automovilístico, una caída de un cuerpo, una explosión, es trauma penetrante. Bien, aunque aquí solamente nos vamos a limitar a traumas contusos y explosiones, ¿no? Entre otros, y el trauma cranoencefálico, porque el mecanismo de todo esto es bien complejo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ir por partes para hablar con propiedad de cada uno de ellos. Todos esos elementos que involucran el cambio, el intercambio de energía, por supuesto, resultan en una lesión o una injuria que pueden ser potencialmente letales en el sujeto o en el cuerpo, o pueden tener complicaciones y causar discapacidades. Bien, entonces, cuando hablamos de los principales eventos que ocurren en un trauma, generalmente se trabaja en las tres fases, que es un preevento, el evento y el posevento. Cada uno de ellos tiene algo de importancia cuando ocurre para conocer qué es lo que realmente se da durante un trauma. El preevento es todo aquello que nosotros podemos prevenir. Un ejemplo, el adolescente que conduce bajo estado de ebriedad, o una persona anciana que de repente nos manifiesta dolor precordial de fuerte intensidad y que sin embargo aún así va a conducir, probablemente el paciente esté haciendo una angina y probablemente desarrolle un infarto durante
conduciendo ese automóvil puede tener un evento catastrófico. Entonces, son aquellos eventos que nosotros podemos prevenir o predecir. El evento es la información recopilada en todo aquello donde se da el intercambio de energía entre los objetos que están involucrados en el trauma. Y el posevento es la información recopilada acerca del choque, la fase del prevento, que fue lo que es la anamnesis, todo lo que nosotros interrogamos de cómo fue lo que sucedió, el prevento, el evento, y comienza inmediatamente después del evento a recopilar información. Ahora bien, todos los choques, ¿verdad?, tienen un intercambio de energía. Generalmente un movimiento, un objeto en movimiento, ¿verdad? Y el tejido de cualquier órgano del cuerpo humano. Ya sea que ese cuerpo humano esté en movimiento o esté estacionario. La dirección en la cual ocurre ese intercambio de energía, la cantidad de esa energía que fue implementada y el efecto de esas dichas fuerzas que se dan, ¿okay? Son consideraciones importantes para iniciar una valoración de cuáles pueden haber sido las consecuencias o las lesiones, así no las estemos viendo. Entonces, todas esas energías van a converger para producir un trauma. Ahora, aquí vamos a discutir todos los principios generales de las leyes mecánicas, ¿cierto? Ok, entonces, la ley de Newton afirma que un cuerpo en reposo permanecerá siempre en reposo y un cuerpo en movimiento va a estar tal cual en movimiento, a menos que se aplique una fuerza externa o exterior sobre ello, ¿sí? El que está en el reposo y el que está en movimiento. En una colisión, ¿verdad? Hay tres formas, tres choques, digamos así. El vehículo del choque, por ejemplo, que estemos hablando de un vehículo como tal, de una colisión vehicular, el vehículo que golpea contra un objeto en movimiento o estacionario, no importa. Un vehículo que viene en movimiento desplazándose y tiene un choque contra un objeto que está en movimiento o también está estacionario. Esas son dos energías. El potencial paciente que está, ¿verdad?, que golpea en el interior del vehículo, el conductor que está dentro del vehículo, que golpea los espacios dentro del vehículo. Choca con algún objeto o es golpeado por la energía de una explosión, eso depende de lo que estemos hablando. Y en la tercera, el tercer factor importante son los órganos internos, ya sean en cabeza, en tórax, en abdomen, que chocan contra las paredes de los compartimientos, de dichos compartimientos. Y pueden ser comprimidos, lesionados, o fisurados por ese movimiento dentro de las cavidades. Existe otra ley de conservación de la energía y la segunda ley de movimiento de Newton. La energía no se puede crear ni destruir. La energía se transforma y sobre todo se transforma cuando existe contacto de una energía y la energía de un objeto que tiene contacto con otro objeto. La tercera ley de Newton es acaso la más conocida de las tres leyes Newton, la cual afirma que cada acción o fuerza existe una reacción igual u opuesta. O sea, siempre que nosotros empleamos una energía sobre otro objeto va a tener una consecuencia. Va a haber un movimiento, una lesión, una modificación, ya sea externa o interna de ese objeto, por recibir la potencia de otra energía. Y la energía cinética es una función de la masa, esa va en función de la masa y la velocidad. Ahora bien, si nosotros decíamos que la energía cinética es aquella que habla sobre la masa por la velocidad al cuadrado, ¿okay? Es la mitad de la masa por velocidad al cuadrado. Esto es la energía cinética. Bien, entonces fíjense ustedes, un ejemplo. La energía cinética, que es lo que nosotros tenemos cuando hay un desplazamiento, generalmente es la mitad de la masa. Un ejemplo, 68 kilogramos de una persona de una velocidad que va a 48 kilómetros por hora al cuadrado. Más o menos 34 por 96 son 3.264 unidades. Esto es algo que no es que es exacto, es simplemente para que vean cómo se duplica la energía cuando se hace esta ecuación.
Pero fíjense ustedes, ¿qué es lo que yo quiero resaltar aquí? Si yo modifico la masa y a esta masa yo le sumo, a estos 68 kilos, le sumo 4.5 kilos y lo multiplico por la misma velocidad, me va a dar más o menos 86.400 unidades. Fíjense cómo hay un aumento lineal cuando nosotros aumentamos la masa de esa ecuación. Pero fíjense ustedes, cuando hablamos de la velocidad y aumentamos, vamos a ponerle a esta velocidad, le aumentamos aproximadamente 16 kilómetros por hora. Serían 64 kilómetros por hora al cuadrado. Fíjense lo que aumenta, 139.264 unidades. O sea, que la velocidad es exponencial, aumenta la energía cinética exponencialmente, mientras que la masa aumenta esa energía en forma lineal. Siempre la velocidad va a agravar la potencia de esa energía y de ese choque, más que la masa. Eso es lo que realmente más o menos quise dar a entender aquí en estos cálculos, para que vean que la velocidad sigue siendo más influyente, más exponencial que en la masa en sí, en la energía cinética. Ahora bien, el intercambio entre energías de objetos sólidos y del cuerpo humano. Cuando el cuerpo humano colisiona contra un objeto sólido o viceversa, este número de partículas del tejido corporal de cada uno de esos órganos impactados por el objeto sólido van a determinar la cantidad de intercambio de energía que tiene lugar. O sea, esa cantidad de tejido de ese órgano es el que va a determinar, dependiendo de qué tejido estemos hablando. Esta transferencia de energía produce la cantidad de daño o lesión que ocurre al paciente. Entonces, el número de partículas que son desprendidas o agredidas, digamos así, en ese tejido, van a ser determinadas por la densidad de partículas, el volumen del tamaño de ese tejido, y el área de contacto que tuvo el impacto en ese tejido. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes, la densidad de ese tejido va a ser dependiendo de las partículas por volumen. Mayor sea el número de partículas impactadas por un objeto en movimiento, en consecuencia mayor será la tasa y la cantidad de total de energía intercambiada. O sea, mientras mayor volumen sea ese órgano impactado, mayor va a ser la energía que ha sido intercambiada entre el objeto y el cuerpo humano. Existen tres tipos de densidad. Existe la densidad aire, que es gran parte del pulmón, algunas porciones del intestino, el conducto auditivo interno, lo que es la cavidad del oído medio. Densidad agua, músculas, la mayoría de los órganos sólidos, por ejemplo el hígado. Y la sólida, que por supuesto son los huesos. Entonces, eso tiene un tipo de densidad. Ahora, el área de contacto, ya hablamos de la densidad. ¿Qué hablamos del área de contacto? Cuando las fuerzas se dispersan sobre un área más grande, ¿no?, y la piel no es penetrada por el objeto que chocó, es decir, la lesión se define como una contusión. Ahora, si la fuerza aplicada sobre esa es un área mucho más pequeña y el objeto llega a penetrar los tejidos de la piel, el tejido celular subcutáneo, ¿ok? ¿Qué va a pasar? La lesión se va a definir como traumatismo penetrante. Y en cualquier caso, se crea una cavidad en el paciente por la fuerza de ese objeto que impactó contra el ser humano. Entonces tenemos un mecanismo de traumatismo que es contuso y otro que es penetrante. ¿Qué es la cavitación? Es el producto de las áreas de contacto anteriormente mencionadas. Esta mecánica básica de intercambio de energía es, digamos que es relativamente simple. El impacto sobre las partículas del tejido de ese órgano las acelera lejos del punto del impacto, capacidad de desplazarlas lejos de donde fue impactado. Esos tejidos se convierten en objetos y chocan las partículas unas contra otras y producen como un efecto dominó. Esas partículas de ese tejido fueron impactadas, desplazadas y hacen un efecto dominó. De manera similar cuando un objeto sólido golpea el cuerpo humano o cuando este último está en movimiento y golpea un objeto que está estacionario. Las partículas de ese tejido del cuerpo humano son golpeadas fuera de su posición normal, lo que crea un orificio o una cavidad. ¿Okay? Ese tejido, ahí había unas partículas
que estaban ubicadas, pero con el traumatismo ellas fueron desplazadas y pueden producir un orificio cavidad, lo que se le llama cavitación. Existen varios tipos de cavitación. Hay una cavitación o una cavidad temporal, es cuando se elongan los tejidos. Eso va a depender del compliance, vamos a decir, de la distensibilidad, la capacidad de distensibilidad de los tejidos durante el impacto. ¿Okay? Esas son las propiedades elásticas y no elásticas del tejido corporal. Entonces, esa cavidad, en parte todo el contenido de la cavidad temporal regresa en algún momento a su estado previo. Por eso es que es temporal. Se produce una cavidad que es temporal, que cuando en algún momento regresa a su estado inicial. El tamaño, la forma, las porciones de esa cavidad que se vuelven parte del daño permanente depende del tipo de tejido que fue lesionado, de la compliance o de la distensibilidad de ese mismo y que caracterizan a la capacidad de elongarse de ese mismo tejido. Ahora, la cavidad permanente generalmente, a veces primero es una cavidad temporal que colapsa y es la parte visible de la destrucción del tejido y se produce una cavidad ya sea por desplazamiento del impacto directo del objeto sobre el tejido. Generalmente las cavidades permanentes pueden ser cuando son traumas penetrantes. Ahora bien, la cantidad de cavidad temporal que permanece como cavidad permanente, ya lo dijimos, es la capacidad que tiene el tejido de distensibilidad. ¿Qué es la distensibilidad? La distensibilidad no es más que aquella propiedad que tiene el tejido de dejarse deformar. Eso es distensibilidad. Hasta ahora nosotros teníamos creyendo que la elasticidad era la capacidad de un tejido de deformarse. Pues según las leyes de Hooke, dice que la elasticidad es la capacidad que tiene un cuerpo de regresar a su forma original luego de que una fuerza deformadora cese. Entonces, todo aquel cuerpo que es capaz de regresar a su forma original luego de una fuerza deformadora haya cesado, eso es elasticidad. Y distensibilidad es la capacidad que tiene un cuerpo de dejarse deformar. Entonces, para que estemos claros en algunos conceptos, que lo que creíamos antes que era elástico es distensible y son inversamente opuestas, o sea, son totalmente inversos la distensibilidad a la elasticidad. Entonces, es importante todo esto para que tengamos, cuando hagamos el post-evento, tengamos claro que fue el pre-evento, la interpretación de la transferencia del evento durante las energías de esos objetos que proporcionan la información necesaria para determinar cuál fue el daño, porque va a haber un daño que probablemente estamos viendo, pero según la cinemática del trauma, si nosotros la conocemos, podemos prevenir algunas otras lesiones que pueden irse desarrollando y que pueden afectar, digamos así, la sobrevida del paciente. Ahora bien, el traumatismo se clasifica como contuso o como penetrante. Hoy vamos a hablar más del contuso, porque el del penetrante tiene otra cinemática y es un capítulo aparte, un poco más complejo. Entonces, la energía que se intercambia en estas lesiones son similares en ambos mecanismos. Hay una cavitación, alguna temporal, en otra permanente, ¿ok? Y la dirección son diferentes. La única diferencia es que es eso, uno penetra la piel y otro no. Si toda la energía de un objeto se concentra sobre la pequeña área de la piel, probablemente ésta se desgarra, el objeto penetrará en el cuerpo y creará un intercambio de energía más concentrado a lo largo de su trayectoria. Generalmente eso ocurre cuando es penetrante. Y esto puede resultar en mayor poder destructivo en esa área. Un objeto más grande, cuya energía se disipa en el área de contacto, no penetra la piel, entonces es un trauma contuso. Y por eso el patrón de lesión estará menos localizado. La cavitación en los traumatismos contusos frecuentemente son generalmente temporales y generalmente esas cavitaciones se alejan del área de contacto. En cambio, los penetrantes crean tanto una cavidad permanente como temporal
la cavidad temporal se crea y se dispersa desde la trayectoria del misil en direcciones diferentes. Eso es otro tipo de cinemática que, como dije anteriormente, lo conversamos en otro capítulo. Ahora bien, en un trauma contuso, ¿cuáles son los factores que vamos a valorar en este momento? Primero, la dirección del impacto. ¿Okay? Fíjense ustedes, el impacto puede ser frontal, puede ser lateral, puede ser oblicuo, puede ser en reversa, o sea, posterior. Hay diversos tipos de trauma, ¿sí? Que es dirección del impacto directo contra el objeto. El daño externo al vehículo, en este caso si es un vehículo, ¿qué tipo de severidad fue el impacto? El daño interno, porque primero es el daño del objeto en donde estamos, en este caso un vehículo. El daño interno, por ejemplo, la intrusión en un compartimiento del ocupante, doblando el volante, un ejemplo. ¿Qué le pasó al sujeto dentro de ese vehículo? ¿Dónde estaban ubicados los ocupantes del vehículo? ¿En qué lugar dentro del vehículo estaban? ¿Y qué dispositivos de restricción o de seguridad estaban desplegados, estaban utilizando esos sujetos durante el trauma dentro del vehículo? Todo eso va a darnos una idea de qué tal fue ese trauma contuso. Entonces, cuando hablamos de un trauma contuso, hablamos de que pueden existir dos mecanismos. Está el de cizallamiento, el de compresión. Todos ellos van a causar una cavitación. ¿Bien? Entonces, fíjense ustedes, nos vamos a desglosar en todo lo que es compresión, cizallamiento, y lo vamos a distribuir en cabeza, cuello, tórax, abdomen. Bien, más o menos qué es lo que puede suceder en términos generales durante un trauma contuso. Bien, y cuáles son las energías que se dan acá. Entonces, fíjense ustedes, en un trauma contuso, el cizallamiento corte es el resultado de un órgano o estructura, o la parte de un órgano o la parte de una estructura, no tiene que ser todo el órgano, que cambia de velocidad mucho más rápido que otro órgano o estructura. Un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. No sé si de anatomía ustedes conocen algo, pero un ejemplo, la aorta es la arteria principal que sale del ventrículo izquierdo. Él tiene una elongación, él tiene un callado aórtico, una aorta ascendente y una aorta descendente. Cuando sale del corazón, la aorta está, digamos que solamente está dentro del mediastino, es grandes vasos sujetos al corazón, y es libre prácticamente hasta que llega a la aorta descendente que está fija hacia la columna vertebral. Cuando existe digamos, un choque vehicular, este tiempo de cuando hablamos de tórax, vayamos a hablar del tórax, que es un ejemplo bien típico, por supuesto puede haber un desgarro porque va a haber una velocidad que se mueve mucho más rápido del callado de la aorta y la aorta ascendente mucho más rápido que la aorta descendente que está fija a la columna vertebral. Se va a mover mucho más rápido y puede haber una ruptura. Esa diferencia de aceleración y desaceleración entre dos estructuras de un mismo organismo va a hacer que se separen y se desgarren. O sea, es un ejemplo de un cizallamiento. Ahora, compresión es el resultado de que un órgano o estructura que forma parte de tórax o abdomen o cabeza es directamente oprimido entre otros órganos o estructuras. Entonces, fíjense de los mecanismos de producción entre cizallamiento y de compresión. Casi todos, en todas las lesiones contusas puede haber esta descripción. Ahora bien, ya sabemos que lo dividimos en cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis y extremidades. La solicitud aquí que fue es la fisiopatología de los desgarres musculares, fracturas. ¿Qué otra cosa solicitaron? Fisiopatología de desgarros musculares, de escoriaciones, de electrocución, mordeduras también me solicitaron. Realmente son amplias todas las fisiopatologías, no son similares, pero traté de agruparlas en las más similares para poderles explicar. Entonces, extremidades las vamos a dejar para otro capítulo.
y vamos a hablar solamente de trauma contuso de cabeza a pelvis. Cada región se subdivide en una parte externa del cuerpo, por lo general es piel, tejido celular subcutáneo, músculo, ¿okay? Algunas, dependiendo del compartimento que estamos hablando de huesos, vasos, nervios, y la parte interna está generalmente está ocupado por los órganos vitales. ¿Sí? Y las lesiones producidas como resultado de la fuerza de cizallamiento y cavitación y compresión se usan para dar un panorama general de cada componente en cada región, cómo puede darse las potenciales lesiones según ese mecanismo dentro de esas cavidades. Para más o menos distribuir. Fíjense ustedes, en cabeza, vamos a hablar de que estamos hablando de un trauma contuso dentro de un vehículo. El único indicio externo de que han ocurrido lesiones de compresión y cizallamiento en la cabeza de un individuo es una lesión del tejido, generalmente el tejido blando, tejido cuero cabelludo. A veces está lesionado, lacerado, hay una herida, sangrante o no, o levantamiento o abulsión del cuero cabelludo, ¿sí? O una fractura. Generalmente es cuando vemos en el parabrisas una lesión en forma de telaraña o una marca de telaraña. Esa marca de telaraña generalmente es un indicio indirecto de que ese individuo pudo tener un traumatismo, hizo un intercambio de energía entre su cabeza y el parabrisas, fue golpe contra golpe y probablemente no tenía cinturón de seguridad, probablemente. Ahora bien, la compresión en la cabeza, cuando el cuerpo cae hacia adelante con la cabeza en dirección, que es la que va de primero, abriendo camino en el eje de la dirección a donde va hacia la fuerza, el movimiento, porque si según las leyes de Newton, si el vehículo impacta algo que está estático, el individuo que está en el vehículo continúa en movimiento. Y continuar en movimiento, la cabeza está abriendo camino en ese momento. Esta es la primera estructura en recibir el impacto y el intercambio de energía. La cantidad de movimiento continúa porque sigue en movimiento. Separó la cabeza con el parabrisas, un ejemplo, pero continuó todo lo que es el tórax y todo lo que es la parte de los huesos continuó comprimiendo en movimiento hasta que llegó en la parte posterior de la cabeza. Entonces, ¿qué ocurre? El cuero cabelludo y el cráneo son los que intercambian primera energía. Y este último puede comprimirse, fracturarse y empujar los segmentos óseos rotos del cráneo hacia el cerebro. Eso lo vamos a hablar más adelante. Bueno, fíjense ustedes, aquí está una contusión, el cráneo da contra la parabrisas, hay penetración del cerebro, en este caso hay una fractura con fragmentos, y esos fragmentos van a ingresar en el parénquima cerebral, ¿no? Bueno, el mecanismo de hemorragia intraparenquimatosa solo lo haremos después. Ahora bien, ¿cómo se da la fisiopatología del trauma contuso en cizallamiento en la cabeza? Después que el cráneo detiene su movimiento hacia adelante, el cerebro sigue moviéndose dentro del cráneo, a pesar de que es una cavidad inextensible. El cerebro tiene el encéfalo tiene cierto margen, digamos, muy pequeño, pero de desplazamiento. Moviéndose hacia adelante, se comprime contra el cráneo intacto, que está pegado a la parabrisas en este caso, o fracturado, por supuesto con una conmoción, contusiones, laceraciones, dependiendo de la lesión externa del hueso, de la tabla ósea, eso va a haber una lesión indirecta o directa sobre el parénquima cerebral. El cerebro es blando, comprimible, por tanto su longitud se acorta, la parte posterior del cerebro puede seguir hacia adelante y alejarse del cráneo, que ya detuvo su movimiento. Conforme el cerebro se separa del cráneo, ocurre estiramiento y rompimiento, cizallamiento del tejido cerebral, en sí o de cualquier vaso sanguíneo. En el área puede resultar hemorragias en los espacios, que vamos a hablar después de eso, epidural, subdural, subaracnoidea, así como una lesión axonal difusa al cerebro. ¿Okay? Y si el cerebro logra hacer una lesión o separarse la médula espinal, por supuesto, si es el tronco cerebral, evidentemente es probable que durante ese trauma el individuo fallezca, porque lesiones en el tallo cerebral son
no son compatibles con la vida, evidentemente. Entonces, pienso tu descellamiento es rompimiento, lesión, abulsión, separación, vasos sanguíneos, algunas estructuras, como lo dijimos anteriormente en el ejemplo del tórax. Entonces, fíjense ustedes, aquí en este caso hubo el cerebro continuó desplazándose a pesar de que el cráneo se detuvo. Él continúa en el movimiento de la cinética, sigue con la velocidad y la masa, pero en eso hay una separación de los vasos rotos. Dependiendo del área donde estén, después vamos a hablar de la anatomía, va a producir un hematoma epidural, subdural, hemorragia aranoidea, hematoma intraparenquimatoso, porque hay una lesión, avulsión o ruptura, estiramiento de los vasos sanguíneos. Ahora bien, cuando hablamos del cuello, hablamos de la cabeza y hablamos del cuello. La cúpula del cráneo es bastante fuerte, por supuesto, y es capaz de absorber un impacto de una colisión. Sin embargo, la columna cervical está expuesta, es mucho más flexible, es mucho más endeble. Pues a pesar de que la presión continua producida por la cantidad de movimiento del torso, todo el torso, hacia el cráneo está estacionario, produce una angulación o compresión de la cervical. Eso puede ser hiperextensión o hiperflexión del cuello. Y eso puede, síndrome de latigazo, muy conocido, que es lo más leve que nos puede pasar, aunque a la larga el dolor es bien importante. O lesión de fractura o dislocación de unos discos intervertebrales, o lesión, que es lo peor, de la médula espinal. Entonces pueden ser, las facetas pueden ser, pueden luxarse, fractura, compresión de la médula espinal, puede haber lesiones de tejido blando, ¿verdad? Los ligamentos, compresión en la línea media, aplastada allí, en los cuerpos vertebrales, y puede resultar tanto, ya dijimos, la angulación por compresión, ya sea de hiperextensión o hiperflexión de la columna. Esa es la compresión. Fíjense ustedes, aquí está la cinemática del trauma, cuando la cabeza se detiene y el torso continúa en movimiento. ¿Y qué pasa con la cervical? En este caso, fíjense ustedes, hubo una hiperextensión, aquí fue una compresión por aplastamiento, y aquí fue una hiperflexión. ¿Por qué? Porque el torso continuó en el desplazamiento según la cinemática, o sea, la energía cinética continuó, la masa y la velocidad, dependiendo de la velocidad, por supuesto, y hizo este tipo de lesiones según la angulación que tenía la cervical en ese momento. ¿Cuáles son las lesiones de cizallamiento en el cuello? Cuando el centro del cráneo es anterior y cefálico, al punto donde el cráneo se une con la columna, el cráneo se une con la columna, un impacto lateral, imagínense un impacto del lado sobre el torso cuando el cuello no está restringido, producirá flexión lateral y rotación del cuello. O sea, lateral y rotación. Esto hay, por supuesto, cuando hay una flexión extrema o hiperextensión en el lado, por supuesto que puede haber estiramiento, ruptura y separación de los tejidos blandos y ligamentos intervertebrales. Y puede ser un desgarre y por supuesto es la causa del cizallamiento en el cuello. Cuando hablamos del tórax, el trauma contuso del tórax, la compresión, si el impacto de una colisión se centra en la parte anterior del tórax, por supuesto el esternón, que es un hueso plano, va a recibir el intercambio de energía en forma inicial. Cuando el esternón deja de moverse, queda parado, ¿verdad? La pared torácica posterior, los músculos de la columna torácica y los órganos de la cavidad torácica siguen moviéndose porque así es la cinética. Se para la parte anterior, es frenado, pero lo demás sigue desplazándose hacia adelante. Entonces, hasta que los órganos golpean y son comprimidos contra el esternón. Esa continuación de ese movimiento de cinética del tórax posterior hacia adelante puede doblar las costillas, puede fracturarlas. Y por supuesto porque la cinemática del desplazamiento superó al freno del esternón y pudo haber fracturado las costillas. Puede ocurrir lesión por flexión, con fractura por compresión o estallido de la columna toracolumbar. Eso es una forma, dependiendo de la velocidad en que iba esa fuerza, y será posterior.
Fíjense usted aquí, fíjense usted, las costillas son forzadas en la cavidad torácica por compresión externa. Fíjense, aquí está el ejemplo, donde el individuo, ¿verdad?, tuvo un impacto y frenó con el tórax, no, me imagino que no tenía el cinturón de seguridad, sobre el volante. Fíjense, él detuvo, pero la cinemática continúa y generalmente fracturan los múltiples lugares, fíjense donde hace las múltiples fracturas de las costillas, porque continúan, se doblan hacia adelante y producen la condición conocida como tórax inestable. El tórax inestable, sabemos que es una fractura, son fracturas de tres o más fracturas, son tres o más costillas contiguas, una detrás de la otra, que se fracturan en dos o tres lugares de toda su extensión. Es decir, puede haber una fractura aquí, en estas tres costillas. Eso significa que hay un tórax inestable. El tórax inestable es una fractura o una lesión que atenta contra la vida, que es donde se pierde la capacidad de la ventilación del tórax. Si nosotros entendemos o más o menos tenemos idea de cómo es la ventilación, generalmente nosotros cuando ventilamos, generalmente es a expensas del diafragma, ¿cierto? El diafragma es el principal músculo que se contrae, que se encuentra entre la división, entre el tórax y el abdomen. Y es una cúpula diafragmática, una cúpula porque cuando está en reposo es una cúpula. Cuando él se contrae, él desciende, se contrae, desciende y aumenta los diámetros anteroposterior, transversales y transversales, anteroposterior y anteroposterior y transversales y longitudinales del tórax, porque hace presión negativa para que ingrese aire dentro de los alveolos. Entonces, hace que la presión negativa sea menor que el aire ambiente, ingresa aire a los pulmones y por supuesto se da intercambio gaseoso. Eso es totalmente un proceso activo. Cuando inspiramos, se eleva el tórax y se eleva el abdomen. Eso es en condiciones normales. ¿Por qué se eleva el abdomen? Porque el diafragma se contrae hacia abajo y desplaza las vísceras abdominales. Y entonces durante la inspiración aumentamos el volumen intratorácico y aumentamos el volumen intraabdominal. Eso es la condición normal durante la inspiración. Es un proceso totalmente activo. La expiración es un proceso totalmente pasivo. Se relaja la cúpula diafragmática, se crea una presión positiva dentro del tórax, se crea un gradiente entre el tórax, el interior del tórax y el medio ambiente, un gradiente donde se hace más positivo dentro del tórax y es cuando sale el aire del tórax. Y por supuesto, al subir la cúpula diafragmática, se desplazan, vuelven otra vez las vísceras abdominales a su posición y desciende el abdomen. Entonces, durante la expiración, disminuye el volumen del tórax y disminuye el volumen del abdomen. Es pasivo. Entonces, fíjense ustedes, es importante que conozcamos cómo es la inspiración y la expiración. Cuando hay un tórax inestable de este tipo, es como si se quitara una ventana, es como si hiciéramos una ventana de costillas aquí, cortáramos las costillas. Y cuando hago la inspiración, ese fragmento entra dentro del tórax. Y cuando hago la expiración, sale, es desplazado hacia afuera. Entonces, esto por supuesto produce dolor, probablemente durante la fractura de esos arcos costales contiguos con dos o más fragmentos en su extensión, produjeron una contusión pulmonar, comprimen el pulmón. Acuérdense que aquí están los paquetes vasculares y nerviosos que pasan por las costillas, sobre todo los nervios intercostales. Es una fractura sumamente dolorosa. Y por supuesto el paciente hipoventila porque le cuesta ventilar, expandir el tórax por el dolor, entonces hace hipoventilación. No puede manejar secreciones, no puede toser. Eso le crea dolor, le crea hipoventilación, puede causar atelectasia. Posteriormente a eso hay una hipoventilación, significa que puede causar una hipoxemia con hipercapnia porque no puede manejar el CO2, sacar el CO2. Eso puede producir una acidosis respiratoria
y una acidosis láctica también. Ahora bien, el paciente generalmente con tórax inestable, por todas estas condiciones, generalmente, en términos generales, debería ser paciente intubado, ¿no? Conectado a ventilación mecánica. Más o menos esta es la fisiopatología de un tórax inestable y por qué generalmente esos pacientes tienen un tan mal pronóstico. Ahora bien, cuando es una compresión, la compresión de la pared torácica es común con impactos frontales, laterales, posteriores. Y por supuesto, él puede producir efecto de la bolsa de papel. Eso es muy típico. Porque nosotros cuando, no sé si es alguna cuestión refleja, pero cuando vamos a tener un impacto que nosotros estemos, hacemos en un momento de apretamos, cerramos la glotis y mantenemos el aire comprimido dentro de los pulmones. Es una forma instintivamente profunda de mantener, no sé, me imagino viene el impacto, uno como que aprieta y cierra la glotis y mantiene sellado los pulmones con aire. Este intercambio de energía es significativo en el momento del impacto de la compresión de la pared torácica. Los pulmones pueden explotar porque están llenos de aire y no hay forma de que salgan por la parte de las vías aéreas respiratorias superiores porque tenemos la glotis cerrada. Entonces una bolsa de papel llena de aire que se aplasta, imagínense, los pulmones pueden comprimirse, se laceran, se rompen, puede haber compromiso de la ventilación, puede haber hemorragia alveolar, contusión pulmonar, hemorragia alveolar, y esto va a causar, por supuesto, una hipoxemia importante en el paciente, ¿no? Esta es otra forma de compresión del traumatismo del tórax. Entonces, fíjense ustedes aquí, la compresión de los pulmones contra la glotis, yo cierro, yo no sé, yo creo que eso es un reflejo que nosotros tenemos. Yeah. Y no creo que solamente, la mayoría de las veces lo hacemos y creo que es inconsciente. Y fíjense ustedes, cuando impacta el tórax en la parte anterior, el efecto de bolsa de papel. Y se rompen bueno, es una de las consecuencias, puede haber ruptura pulmonar. Ok, compresión de los órganos en el abdomen. Cuando hablamos de cizallamiento del tórax, yo les comenté el cizallamiento del ejemplo de la aorta, ¿cierto? También una compresión, puede haber desplazamiento. Cuando hablamos de la compresión de la parte de atrás, hay cizallamiento por ruptura, generalmente ocurre con la aorta ascendente y la aorta que es descendente, que está fija a la columna vertebral. Entonces ahí se hace una lesión por cizallamiento. Perdón. Ahora, en el abdomen, los órganos internos están comprimidos por la columna vertebral en el volante y el tablero durante una colisión frontal pueden romperse. Con frecuencia los órganos sólidos se lesionan mucho más porque exactamente son sólidos, es la superficie. Cuando hay una lesión, un trauma sobre una superficie dura, la energía se distribuye más y la lesión es más poderosa. En cambio, cuando hay una amortiguación o el tejido es más blando, puede tener capacidad de amortiguar un golpe, ¿no? Por eso que el vaso, hígado, riñones, que son sólidos, tienden a sufrir más lesiones. También puede resultar una lesión, que es bien importante, porque aumenta la presión intraabdominal. Y el primero que se daña cuando hay un aumento de la presión intraabdominal es el más débil, es el diafragma. El diafragma es un músculo de 1/4 de pulgada, 5 milímetros aproximadamente de grosor, que sabemos que está ubicado entre el tórax y el abdomen. Por ahí van diversas estructuras, tienen hiato esofágico, en la aorta, la vena cava inferior, pasan algunos a través de él. Pero tenemos otras para la pared abdominal, los músculos rectos anteriores, el transverso, la piel, el tejido celular subcutáneo. Pero a pesar de si vemos las dimensiones o los límites del abdomen, en la parte superior, anteriores en los músculos, posteriores está la columna y también los músculos paravertebrales y la pelvis por debajo, que es una línea imaginaria, siempre el más débil de todos estos va a ser el diafragma. Por aumento de la presión puede desgarrarse o romperse conforme aumenta la presión intraabdominal. Esa compresión, ¿qué es lo que va a producir? Si se rompe el diafragma, ya pierde el efecto de fuelle para la ventilación durante la inspiración. Entonces, la ventilación de ese individuo se va a ver comprometida porque hay ruptura del diafragma que no puede contraerse
y descender para crear un gradiente y producirse la inspiración. Si la ruptura es lo suficientemente grande, hay órganos abdominales que pueden desplazarse de la cavidad abdominal a la cavidad intratorácica. Y por supuesto, al desplazarse dentro de la cavidad intratorácica va a haber menos espacio para que el pulmón se expanda y ingrese aire. Tercero, los órganos desplazados hacia la parte intratorácica pueden tener problemas de irrigación por compresión, por elongación de los vasos, y eso conlleva a que haya isquemia de órganos que deberían estar dentro del abdomen y están intratorácicos. Y si hay una hemorragia intraabdominal presente, eso también, si se desplaza hacia el tórax, puede producir un hemotórax. Un hemotórax es una cantidad de sangre que se encuentra en un espacio virtual, que es el espacio pleural. Virtual porque no tiene más de 15 cc aproximadamente de un líquido que lo lubrica. Esa pleura debe estar llena literalmente de aire. Y cuando hay paso allí de sangre en ese espacio virtual, se llama hemotórax. Cuando hay durante una ruptura, una fractura, cuando hablamos del tórax inestable, un ejemplo, o cuando hay otro tipo de traumatismo con la fractura de las costillas, puede haber una lesión pleural y por supuesto puede haber un neumotórax, perdón. El neumotórax es ingreso de aire al espacio pleural. Ahora bien, existen varios tipos de neumotórax. Hay un neumotórax donde cuando ingresa el aire al espacio pleural, la presión intrapleural es igual a la presión atmosférica, no hay ningún problema. Se colapsa el pulmón y le pones un tubo de tórax y no hay problema. Puede haber que el espacio, otro que es cerrado, bueno, nada, es menor el espacio la presión intrapleural es menor a la parte atmosférica. El problema está cuando el espacio pleural tiene una presión mayor a la atmosférica. Es donde se produce el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión es una emergencia donde las presiones intratorácicas aumentan tanto que desplazan las vísceras, o sea, lo que está en el mediastino, el corazón, hacia el lado contrario, desplaza la tráquea, cae el gasto cardíaco, el paciente puede estar hipotenso, chocado, y si no hacemos un drenaje inmediato de ese neumotórax a tensión, el paciente fallece. Entonces, más o menos estamos, bueno, sé que estoy hablando de tórax, pero más o menos para que ustedes vayan entendiendo, ¿no? Fíjense ustedes, un aumento de la presión, miren cómo se rompió aquí el diafragma y fíjense ustedes, parte de los órganos abdominales están dentro de la cavidad torácica. Ahora bien, cuando hay cizallamiento, la lesión de los abdominales ocurre en su punto de unión con el mesenterio. El mesenterio es todo aquello que es el paquete que se encarga de irrigar la parte intestinal. El órgano está unido mediante un pedículo, digamos así, un pedículo es el sistema donde se irriga, un tallo del tejido. El desgarre puede ocurrir donde el pedículo del órgano, el pedículo es de donde entra ese pedículo de sangre al órgano. Si eso se elonga, como siempre, se tuerce, se puede romper, se desprende, se desgarra. Puede haber desgarre de formación de los riñones, intestino delgado, intestino grueso, el vaso. Otro tipo de lesión que puede hacer es la desaceleración, la aceleración del hígado causado por su impacto con el ligamento redondo. El ligamento redondo es el que lo mantiene unido al diafragma. ¿Okay? Ya la pared anterior al ombligo, al lóbulo izquierdo del hígado, de la línea media del cuerpo también. Y en una trayectoria hacia abajo, digamos así, hacia abajo o por debajo de un impacto frontal o una caída de los pies, el hígado se lleva consigo el diafragma mientras desciende hacia el ligamento redondo. Y el ligamento redondo lacera o tracciona al hígado. Fíjense ustedes. Aquí vemos, fíjense ustedes, cómo es la tracción. El hígado no está sostenido por alguna estructura fija. Su principal sostén es el diafragma, y el cual él se mueve libremente, asciende y desciende mientras hace su trabajo. Ok, ahora bien, conforme el cuerpo viaja en una trayectoria hacia abajo, por debajo, si lo hace el hígado, cuando el torso se detiene, pero el hígado continúa descendiendo, este sigue hacia abajo, hacia el ligamento redondo, lo que desgarra el hígado. Y esto es muy parecido a empujar un alambre cortado sobre un bloque de queso, fíjense ustedes. Y desgarra el hígado, lo fisura y es un sangrado.
A ver, ¿qué es la compresión? En la pelvis es un tema porque las fracturas pélvicas son resultado de un daño en el abdomen externo, pueden causar lesiones a la vejiga, laceraciones, vasos sanguíneos de cavidad pélvica. Generalmente un 4 o 15% de los pacientes con fracturas pélvicas también tienen una lesión genitourinaria, imagínense ustedes. Puede haber hematuria, ruptura de vejiga, etc. Las fracturas pélvicas resultan de compresión desde un lado, por lo general, debido a la colisión con impactos laterales. Y eso tiene dos componentes. Uno es la compresión del fémur, que es la parte proximal del fémur a la pelvis, o sea, lo que está más cercano a la pelvis, que empuja la cabeza del fémur en el acetábulo, dentro de donde ella va, es con compresión, es impacto. Y esto, por supuesto, fracturas de cadera, la articulación de la cadera. El otro tipo de fracturas por compresión ocurre anteriormente cuando la fuerza de la compresión es directa sobre la síntesis del pubis. Síntesis del pubis donde se une el pubis en el medio, y cuando es directamente se abre y es lo que hace la fractura como el libro abierto. Y es una compresión de los dos. Cuando ese sellamiento es por regulares, involucran el ilion, el área del sacro, y esta fuerza de sellamiento separa la articulación de ese sacroiliaca, la separa, la abulsiona. Y por supuesto una unión de un anillo, como es la pelvis, por lo general debe fracturarse en los dos lugares, con frecuencia se fracturan a lo largo de ese anillo pélvico, como aquí. Fíjense ustedes, una compresión lateral cerrada, fíjense ustedes, pueden desplazar aquí, cerrada con frecuencia del 60 al 70%. Esto aquí puede impactar también el fémur sobre el acetábulo. La compresión del libro abierto que dijimos sobre la síntesis púbica es una presión, fíjense ustedes, que apertura. Y el cizallamiento es desplazamiento en diferentes segmentos en diferentes direcciones, es de un 5 o 15%. Estos son los tres tipos de fracturas, ya sea por compresión o cizallamiento de la pelvis. Ahora bien, fíjense ustedes, este es lo que habíamos hablado anteriormente, un poco a destiempo, pero es cómo se desgarra la aorta en las contusiones. Fíjense ustedes, que es lo que les expliqué, la aorta que hace, el callado aórtico y ascendente, se desgarra de la descendente, es horrible, la que está fija. Y bueno, ok, entonces fíjense ustedes, cuando hablamos de explosiones, los pacientes con múltiples heridas por fragmentos, múltiples fragmentos, explosión de una bomba, explosión de un elemento, de una bombona de gas, etcétera, bueno, es una cinemática que vamos a discutir a continuación. ¿Cuál es la física de una explosión? Fíjense ustedes, las explosiones pueden ser reacciones físicas, químicas, nucleares, dependiendo de qué tipo de explosiones sean, que resultan en una liberación de una gran cantidad de energía. Ellas tienen varios efectos y varias etapas. La forma de calor, de gas, ¿ok? Todo eso se expande de manera muy rápida y muy eficiente. Y es capaz de proyectar fragmentos que se encuentran a medida que va expandiéndose esa onda, ¿ok? Que se expande rápidamente y todo lo que va encontrando a su paso puede ser expulsado. La energía asociada con una explosión puede tomar múltiples formas: energía cinética, masa por velocidad; térmica, calor; la onda expansiva, energía cinética de los fragmentos que forman, que se van consiguiendo, que eso es otra cosa, eso es además adicional. Y eso es lo que es un ejemplo, lo que es lo que envolvió el arma. Eso es un envoltorio de esa arma, puede también ser con la onda expansiva salir. Todo lo que es lo circundante, y por supuesto energía electromagnética. Una onda expansiva puede viajar a más de 5.000 metros por segundo y están integradas por componentes estáticos y dinámicos. ¿Qué significa esto? Hay un componente estático que es una expresión sobre la expresión expansiva. Esto va a rodear al objeto en el campo. ¿Okay? Es una onda expansiva que va a rodear al objeto en el campo de flujo de la explosión. Y los carga por todos lados con una elevación discontinua de presión llamada frente de choque. Es un frente de choque de onda. Es la onda que se queda allí alrededor del objeto. Ese es un valor de es como una onda que se dio
y llega a su máxima expresión. Y eso crea una presión en el ambiente, que luego con frecuencia se forma un vacío porque vuelve otra vez la presión a estar como el ambiente anterior antes de que explotara. Y se crea como una condición de succión, vuelve a ser como negativa. Y cuando hace esto, hace negativa, y entonces cuando el componente dinámico de la presión dinámica es direccional, se experimenta como el viento, ¿ok? Y es que impulsa todos los fragmentos con velocidades que superan a varios miles y metros por segundo. Entonces es una onda que crea luego una presión negativa como succión y luego dinámica. Entonces estática y dinámica. Si vemos aquí es la onda, fíjense ustedes, la onda de choque de presión estática, una presión negativo, luego viene la onda expansiva de presión dinámica, fíjense que ustedes que va expulsando todo, y también está el efecto térmico, que es lo segundo, que es la onda de calor a su paso. No solamente los fragmentos y la onda expansiva que lesionan, sino también el efecto térmico. Ahora bien, si hablamos de las lesiones, de los tipos de lesiones que hacen las explosiones, fíjense ustedes, la primaria se da el contacto de la onda en sí, ondas de cizallamiento, interfaces tisulares, órganos que son expandidas con el aire. Ahí son sobre todo órganos que tienen aire. Ahí hay rupturas de membrana timpánica, puede haber estallido pulmonar y el globo ocular, puede haber lesiones de aumento de presión intraocular con lesiones y estallido del globo ocular. Esa puede ser la primaria, es por la onda de choque, cizallamiento, destrucción, ruptura, desprendimiento, ¿bien? Y afecta órganos básicamente con aire. La secundaria son la onda expansiva dinámica que ya lleva la balística y los fragmentos que son expulsados. Ahí hay lesiones penetrantes, amputaciones traumáticas, laceraciones. Bien. La terciaria es la onda expansiva, que es directamente es una propulsión del cuerpo del sujeto contra objetos sólidos. Entonces allí esas lesiones pueden ser por aplastamiento, son contusiones, síndrome de aplastamiento o compartimentales. ¿Ok? Es porque ya quedan comprimidos o atrapados contra objetos. La cuaternaria es la térmica, calor y flama. Ya dan quemadura, puede haber lesiones tóxicas por inhalaciones, porque inhalan algún elemento tóxico, y alguna afección contaminante. Y la quintana, que generalmente se dan cuando existen las que llaman bombas sucias, pueden ser lesiones bacterianas, lesiones químicas o lesiones por radiación, cuando son, las llaman bombas sucias o condimentadas, algo así, leí por ahí. El tema es que le colocan algo adicional para que se expanda el daño, para que el daño sea mayor. Ahora bien, hablando de todos los temas anteriores y que dejamos en pendiente algunas cosas bien interesantes, vamos a enfocarnos en lesión cerebral traumática o injuria cerebral traumática o traumatismo craneoencefálico, como le quieran. Para nosotros poder entender algo del trauma craneano bien interesante y hermoso, primero vamos a dar una introducción leve de una anatomía. Sabemos que nuestro sistema nervioso central está conformado por el encéfalo, o sea, lo que estaba en la parte, el encéfalo, el tallo cerebral y el cerebelo, ¿no? Entonces, el encéfalo es la parte central, el cerebelo, el tallo cerebral, que está por mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Y también se considera que el sistema nervioso central se extiende a la médula espinal. Pero ahorita vamos a hablar solamente del encéfalo. El encéfalo está ubicado dentro de una cavidad inextensible que es el cráneo. Aquí tenemos un corte del cráneo donde se ve en su interior está el hueso frontal, ¿verdad? El esfenoidal, el etmoidal. Aquí está el hueso temporal, este es el hueso parietal, el hueso occipital, el foramen oval, el magnum, por donde pasa el tallo cerebral y la médula espinal. Y hay algunos donde está el conducto hipoglós, donde pasa el duodécimo par, donde existen algunos accidentes anatómicos, vamos a decir así, que dan paso a algunas estructuras importantes dentro del encéfalo, que van hacia el encéfalo o bajan del encéfalo. ¿Ok? Y por supuesto, cada una tiene su función. Para que tengan idea,
de cómo es el encéfalo y dónde está ubicada. Y se divide en tres regiones. Fosa posterior, fosa media y fosa anterior. Bien. Otra cosa que tenemos que discutir o conversar, que es bien importante en el trauma cráneoencefálico o lesión traumática cerebral o cerebral traumática, son las envolturas de ese encéfalo. Nosotros tenemos una envoltura que se llama meninges. De afuera hacia adentro en el encéfalo tenemos el cuero cabelludo, luego tenemos la aponeurosis, el periósteo, que es la tabla externa, la tabla interna de lo que es el hueso, ¿ok? Y tenemos inmediatamente el hueso, tenemos las meninges, está la dura madre. La dura madre es el espacio que queda entre el hueso y la dura madre, es el espacio epidural, por encima de la dura madre. Después de la dura madre está la dura madre y luego viene el aracnoides. El espacio que está entre la dura madre y la aracnoides se llama subdural. Luego el aracnoide está junto con la pía madre. El espacio que está entre el aracnoide y la pía madre se llama subaracnoidea. Y la pía madre es la meninge que está pegadita, pegadita, pegadita al encéfalo, bien irrigada, muy, muy irrigada. Está básicamente adherida al encéfalo. Entonces, más o menos ya tenemos las meninges y cómo están conformadas y cómo están los espacios. ¿Sí? Tenemos otra cosa que hablar, que bueno, que nuestro encéfalo tiene una división por lóbulo. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, occipital. ¿Okay? El cerebelo, el tallo cerebral. Y bueno, aquí más o menos yo les quise traer más o menos en forma esquemática la función, menos la frontal es la personificación, planificación, coordinación, la inhibición. Cuando los pacientes tienen un traumatismo craneofacial, traumático contuso a nivel frontal, sobre todo cuando hay lesiones faciales, el paciente puede tener una frontalización. ¿Cuándo se llama una frontalización? Cuando el paciente es totalmente desinhibido, se vuelve irritante, agresivo, porque allí es donde está el centro digamos, de la inhibición, de la cohibición, de la moderación de nuestro carácter, de nuestros instintos más básicos, es donde mantenemos el control. Cuando nosotros nos frontalizamos, vamos a decir que son unas personas que no tienen filtro, vamos a decirle así. El lóbulo parietal, procesamiento de información sensorial, temporal de la memoria, el occipital del área visual. Bueno, en términos generales, para que ustedes tengan idea de que según el área afectada es la lesión. El bulbo raquídeo, el tronco encefálico, tiene varios, está el bulbo raquídeo, de abajo hacia arriba, bulbo raquídeo, protuberancia, el mesencéfalo está más arriba, y tiene el control de la respiración, control del sistema cardíaco, la presión arterial, de la deglución, del equilibrio, movimientos oculares, bueno, la vida entera está aquí. Por eso es que es tan difícil una lesión, un tallo cerebral, que el paciente sobreviva o no queda con secuelas si es que sobrevive. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Sabemos que dentro del encéfalo, además de la masa encefálica, es importante que vayan tomando nota, masa encefálica, los vasos sanguíneos, es que está todo dentro del encéfalo. ¿Qué significa? La masa encefálica en sí, las neuronas y todos sus componentes celulares, el líquido cefalorraquídeo y los vasos sanguíneos. Todo eso hace una sumatoria de cantidades más o menos que deben mantenerse en equilibrio para que las presiones dentro del cráneo sean las adecuadas para su funcionamiento. ¿Okay? Ahora bien, el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos, en los ventrículos laterales. Los plexos coroideos son unas células especiales ependimarias que se convierten en plexos coroideos para producir el líquido cefalorraquídeo. El plexo coroideo van por la parte de la mayoría va al ventrículo lateral, luego pasan por el agujero de Monroe hacia el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo van al acueducto de Silvio cerebral y van al cuarto ventrículo. De ahí pueden salir por aperturas mediales y laterales al canal medular, porque la médula también tiene líquido cefalorraquídeo. Y en tercer lugar puede llegar al espacio subaracnoideo, a la cisterna magna.
en la cisterna magna. Ahí tiene dos direcciones. O una pequeña porción va al espacio subaracnoideo espinal, o la mayor porción asciende a la cisterna basal y se reabsorbe en las vellosidades aracnoideas. Esto más o menos son 100 mililitros, 100 cc más o menos, que mantiene su circulación para mantener una presión adecuada entre la circulación sanguínea, la masa encefálica y el líquido cefalorraquídeo. Bien, ese es otro. Hay otra cosa importante que también tenemos que acotar, que está en el sistema nervioso. Tenemos los pares craneales. Los pares craneales son todos aquellos nervios que dan función digamos, puede ser sensibilidad a la motricidad de la cara, sensibilidad de la cara, a los movimientos oculomotores, a la sensibilidad bucal, a los movimientos de la lengua. Entonces tenemos varios pares craneales que emergen según la forma de adelante hacia atrás. Emergen el par craneal número 1, que es el olfatorio, que es el sentido del olfato. El par óptico sigue después, que es el que da la función de la visión a la retina. Oculomotor es el par 3, troclear 4, que es otro oculomotor. El trigémino, que es el quinto par que da la sensibilidad de la cara. El abducen, que es otro oculomotor, que es el séptimo, el sexto. El séptimo, que es el par facial, que es el que da movimientos a la gesticulación de la cara. El octavo, el vestíbulo coclear, que es el que da el sentido de la audición y del equilibrio. El noveno, que es el glosofaringio, que es el que da para la deglución y parte del gusto de la lengua. El hipogloso, los movimientos motores de la lengua como tal, glosopar. El décimo, fíjense ustedes, aquí está el neumogástrico, que es el vago, que de vago no tiene nada, trabaja más que todos los demás. Y el 11, que es el espinal, que es el que da los movimientos del cuello. Entonces, fíjense ustedes, todo lo importante, estoy dándole algunos tips importantes que hay en el cráneo para que veamos por qué los traumatismos craneoencefálicos son tan patéticos. Fisiología, vamos a hablar de la fisiología. Ya vimos al parte de la anatomía, que es lo que está compuesto, y ahora vamos a hablar de la fisiología. El flujo sanguíneo cerebral. Es crítico que las neuronas encefálicas reciban un flujo sanguíneo cerebral importantemente continuo, en un margen continuo con sustratos de glucosa y todo, porque ellos son muy endebles. Entonces tienen que tener una adecuada irrigación y de sustratos energéticos. Y se mantiene al asegurar primero, una fuerza adecuada de presión de perfusión cerebral. O sea, con qué fuerza entra la sangre al encéfalo. Presión de perfusión. ¿Con qué presión entra esa sangre al encéfalo? Y segundo, ¿cómo se regula esa entrada de sangre al cerebro? Que es lo que va a determinar la resistencia vascular cerebral. ¿Qué significa? El vaso sanguíneo cerebral tiene la capacidad de disminuir su resistencia, o sea, vasodilatarse, o aumentar su resistencia, vasoconstrimirse. Entonces, tiene la capacidad de regular su flujo. Entonces, tiene una presión de perfusión, que es la presión hidrostática, que es con la presión con que entra, y la regulación. Todo eso va a determinar la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral va a ser igual, esta es la fórmula, presión arterial media menos la presión intracraneal. Es importante que conozcamos la presión de perfusión cerebral. Esa presión de perfusión cerebral, que es lo que dijimos, con qué presión va a entrar la sangre a nuestro sistema, con qué presión, va a entrar dependiendo de la presión arterial media. Nuestra presión arterial media es aproximadamente entre 85 y 90 milímetros de mercurio. Y la presión intracraniana es aproximadamente 15 milímetros de mercurio. O sea que si le restamos la presión intracraniana a la presión arterial media, la presión de perfusión cerebral es como de 75 milímetros de mercurio, en condiciones normales. Esa es la presión con que nosotros tenemos sangre suficiente, sustrato, nuestras neuronas funcionan al dedal, hay buen consumo, tasa de consumo de oxígeno y disponibilidad de oxígeno, porque de eso se trata, ¿no? Ahora bien, aquí decimos que la presión de perfusión cerebral
es igual al flujo sanguíneo cerebral por la resistencia vascular cerebral, ¿cierto? Dijimos que la resistencia vascular cerebral tiene la forma de autorregulación y eso va y esa resistencia va a dar el flujo sanguíneo. Pero como a nosotros nos interesa es el flujo sanguíneo cerebral, vamos a hacer una fórmula aquí de liberación. Entonces el flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión de perfusión cerebral sobre la resistencia vascular sistémica. ¿Ok? Nosotros, si la presión de perfusión cerebral cae por debajo de 50 milímetros de mercurio, ya se pierde la regulación cerebral, la autorregulación. Él tiene un dintel. Debajo de 50 milímetros de mercurio de presión de perfusión, la vasculatura pierde su autorregulación. Entonces ya el cerebro no tiene cómo controlar el ingreso de sangre a ese nivel. ¿Cuánto es lo normal del flujo sanguíneo cerebral? Más de 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. El contenido arterial de oxígeno que llega es de 14 a 20 mililitros por 100 mililitros. El aporte de oxígeno cerebral, ¿no? Es de 10 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Y la tasa de consumo metabólica de oxígeno cerebral, que es esto, que nosotros normalmente en actividad en reposo es de 3.5 mililitros por 100 gramos por minuto. Es importante que sepamos cuánto de tasa metabólica de consumo cerebral de oxígeno tenemos y cuál es el aporte normal que nosotros de disponibilidad tenemos en el cerebro que aportamos con este flujo sanguíneo cerebral. ¿Ok? Entonces, esto es lo que más o menos tenemos que tener en cuenta de estas cifras para que sepamos cuándo bajan, cómo se comportan. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de la injuria cerebral? Fíjense ustedes. Todo va a comenzar cuando existe, vamos a hablar primero qué es lo que sucede y después hablamos de los mecanismos. A nivel molecular, en el cerebro, como es tan frágil, ya hablamos del aporte del flujo sanguíneo cerebral y cómo es la fisiología. La fisiopatología de la injuria es cuando hay deterioro en el aporte de oxígeno, cuando el cerebro tiene un aumento de la demanda de oxígeno o cuando existe un deterioro en la utilización de oxígeno. Es decir, deterioro de aporte de oxígeno es que hay una hipoxemia, no hay suficiente flujo sanguíneo cerebral, hay pérdida de la autorregulación cerebral. El aumento de la demanda de oxígeno, puede haber una convulsión, puede haber un edema cerebral, aumento de la presión endocraniana, ¿ok? Y eso aumenta las demandas. O que ya existe una alteración a nivel celular o de la membrana hematoencefálica y del metabolismo celular de las neuronas como tal, y a pesar del aporte, ellos no están utilizando adecuadamente el oxígeno que está disponible. Entonces, el contenido de oxígeno cerebral, el contenido de oxígeno, es igual al flujo sanguíneo cerebral por el contenido arterial de oxígeno. Esa es la disponibilidad de oxígeno. O sea, la disponibilidad de mi oxígeno va a depender del flujo sanguíneo cerebral y de qué cantidad de oxígeno contenga la arteria, el oxígeno. Entonces, ese contenido arterial o la disponibilidad de oxígeno cerebral, ¿cuándo baja? La disponibilidad de oxígeno baja cuando hay disminución del flujo sanguíneo cerebral. Hay disminución del transporte de oxígeno. ¿Quién transporta el oxígeno? La hemoglobina. Si hay disminución de la hemoglobina, ¿ok? Hay alteración en la curva de disociación de hemoglobina. Eso significa que hay poca disponibilidad de oxígeno y no hay aporte suficiente de oxígeno al tejido cerebral. Y por supuesto las diferentes hipoxemias, ya sea por disminución de la concentración de FiO2, que de aporte de la FiO2, ya sea por mal de altura o qué sé yo, alteración de la difusión a nivel alveolar, porque haya alteración de alteración BQ, o sea que haya alteración de la irrigación a nivel alveolar, o por un efecto Schum, o sea que haya alteración alveolar como tal. Entonces, todas estas causas de hipoxemia pueden alterar la disponibilidad de oxígeno a nivel del tejido cerebral. Y todo eso altera el umbral de funcionamiento de las neuronas.
La tasa de consumo metabólico de oxígeno baja con el coma, con las convulsiones, baja con la hipotermia. Por eso a veces algunos pacientes con traumatismo craneoencefálico que están en coma, los sedan, los relajan para que no haya aumento en la demanda de oxígeno, les dan anticonvulsivantes para que no convulsionen, ¿okay? Y así bajan la demanda. No deja que tenga fiebre, están pendientes para que no aumente la demanda tampoco. La hipotermia disminuye la demanda. Y también sube cuando hay liberación de los aminoácidos excitatorios, o sea, cuando hay aumento de los GABAérgicos y todo esto, de los neurotransmisores. Entonces, fíjense usted, todo esto influye en la tasa metabólica del consumo de oxígeno. Ahora bien, ¿qué pasa cuando existe un traumatismo craneoencefálico y hay una injuria primaria? Generalmente las injurias, ya dijimos que el trauma puede ser por contusión o por cizallamiento. Después hablamos de con golpe, contragolpe, si es frontal, si es posterior y todo lo demás. El tema es cuál es la injuria primaria y cuál es la injuria secundaria. La injuria primaria de un traumatismo, una lesión, primero es la isquemia. Generalmente esos pacientes que tienen un trauma cerebral tienen una alteración o una hipotensión. Eso altera la presión arterial media. Y la presión arterial media, si sacamos la cuenta de lo que es la presión de perfusión, la presión arterial media menos la presión intracraneana, y si la presión intracraneana está aumentada, por supuesto va a bajar más la presión de perfusión. Eso va a causar una isquemia porque una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Disminuye ese flujo sanguíneo cerebral. Cuando disminuye el flujo sanguíneo cerebral, a nivel de las membranas neuronales, se alteran la bomba sodio, potasio, ATPasa. Entonces, hay una alteración en el potencial de acción. Puede haber una despolarización, pero en la repolarización de la membrana hay alteración porque es la parte donde hay intercambio iónico. Ese desbalance iónico hace que se altere la membrana celular y haya entrada de agua dentro de la célula. Eso altera el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, sobre todo en las mitocondrias, y esto altera el ingreso de los calcios, el calcio a nivel intracelular. El calcio es importante porque el calcio digamos, un ion importante que actúa a nivel de la sinapsis con la vesícula sináptica en las sinapsis químicas del neuronales. Y cuando ese calcio está alterado dentro de la célula, pues por supuesto la sinapsis se altera. Hay caída del pH intracelular, se vuelve acidótico, se produce cuando hay la fosforilación oxidativa y el calcio se altera, hay alteración de la producción de ATP y comienzan los radicales libres. Bien, ahora, este aumento de calcio intracelular, por supuesto, hay degradación de los lípidos y proteínas, hay pérdida del potencial de membrana. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el calcio con la cistoglifina, y es importante porque ella actúa a nivel de la vesícula sináptica para que sea liberada en exocitosis a nivel de la membrana presináptica y pueda haber la sinapsis química. Ahí entonces comienza a haber pérdida de potencial de membrana, no hay despolarización, comienza el metabolismo anaeróbico, hay aumento del lactato o acidosis láctica. Hay un círculo vicioso donde la acidosis láctica produce más isquemia porque está en anaerobiosis, se depletan las reservas de oxígeno y por supuesto hay la muerte celular. Puede haber necrosis celular, pero también puede haber apoptosis celular, que es la muerte programada, si da tiempo para que esto de la muerte programada de las células neuronales. Ahora bien, hay un umbral crítico de aporte y consumo de oxígeno. Si les voy a explicar más o menos, cuando nosotros vamos disminuyendo ese aporte, ¿qué es lo que va sucediendo? ¿Cuál es el flujo sanguíneo cerebral normal? Entre 30 a 70 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Eso es el flujo sanguíneo cerebral normal que deberemos nosotros, que en condiciones óptimas funcionan nuestras neuronas. Si empieza a disminuir ese flujo sanguíneo cerebral de 20 a 30 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, comienza a haber una disfunción de la actividad eléctrica a nivel neuronal. Ya empieza a haber, puede haber un estímulo, pero la parte eléctrica ya no funciona.
El flujo sanguíneo cerebral entre 15 a 20 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Si hacemos un electroencefalograma, a ese paciente está isoeléctrico. O sea, ya no hay despolarización, ni actividad sináptica, ni nada. Cuando el flujo sanguíneo cerebral está en 10 a 15 mililitros por 100 gramos de tejido, cesa la sinapsis neuronal, ¿no? Se llama umbral de falla eléctrica. Ya no hay falla, no hay electricidad, ya no hay sinapsis, hay falla eléctrica. Y menos de 10 mililitros por 100 gramos de tejido, hay falla de la bomba sodio-potasio ATPasa. Umbral de falla de membrana. Ahora bien, existe una penumbra isquémica, que es entre el límite superior de del umbral de falla eléctrica y el límite inferior del umbral de la falla de membrana. Ese es un espacio importante. Después del trauma, se llama penumbra isquémica. Él es un eléctricamente silente y no funcional, pero que si nosotros atendemos a esa persona en un momento exacto, adecuadamente, y le mejoramos la presión de perfusión cerebral, podemos mejorar el umbral del flujo sanguíneo cerebral a ese nivel y podemos recuperar ese tejido, que aunque está en vías de isquemia total, es un umbral isquémico que en menos de 4 horas podemos recuperar. Si lo vemos en este esquema, fíjense ustedes, flujo sanguíneo cerebral, va bajando el flujo sanguíneo cerebral, ya viene el electroencefalograma normal, y en el isoeléctrico, la difusión de ATP, es que está fíjense ustedes, la zona de penumbra isquémica, antes de llegar a la muerte celular. Aquí, si nosotros logramos, ¿verdad?, que es la parte que rodea, donde está la isquemia como tal, logramos mejorar el flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión cerebral, entonces podemos salvar ese tejido que, aunque está isoeléctricamente, aún es viable para su recuperación. Ahora bien, ¿cuáles son las injurias secundarias? Existen injurias secundarias inmediatas. Las primarias las vamos a ver ahora, pero las injurias secundarias son después de haber sido el traumatismo. Aumento de la presión endocraniana, pérdida del control de la autorregulación, eso casi siempre ocurre. Aumentan las demandas metabólicas, hiperglicemia, hipoglicemia, injurias por reperfusión, porque a veces cuando hay reperfusión entran más radicales libres y hacen más agresión a nivel de la membrana celular. Entonces, fíjense ustedes, está la doctrina de Monro-Kelly, que ya le habíamos hablado anteriormente. Fíjense ustedes, en estado normal, cantidad de líquido cefalorraquídeo, la masa encefálica y el volumen sanguíneo, si están dentro de límites normales, todo esto, el contenido intracraneal debe mantenerse constante. ¿Okay? La masa, como si nosotros le colocamos un hematoma, ¿okay?, aquí, causa disminución de un volumen equivalente al líquido cefalorraquídeo sanguíneo y sangre, la presión endocraniana se mantiene normal. Pero cuando el mecanismo compensatorio se pierde, ocurre un aumento exponencial de las presiones endocranianas, ya sea por incremento de cualquiera. Si hay un hematoma, una masa como aquí, líquido cefalorraquídeo, masa, encéfalo, por supuesto, va a bajar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión. Fíjense ustedes, esto va a haber aumento de la presión endocraniana, porque hay un aumento en uno de los contenidos. Según la doctrina de Monro-Kelly, hay una masa. Debería haber solamente líquido cefalorraquídeo, encéfalo y volumen sanguíneo, para que la presión endocraniana esté dentro de los límites normales. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa después de todo esto? O sea, generalmente cuando existe la presión endocraniana, el traumatismo craneoencefálico nos puede dar un edema. Existen 3 tipos de edema. Está el edema citotóxico, el vasogénico y el intersticial. El citotóxico es una alteración en la membrana celular neuronal y falla de la bomba ATPasa. Aumenta la glutamina, hay alteración hipotónica, ingreso de agua a la célula, hay edema de astrocitos en la sustancia gris y blanca, aunque la barrera hematoencefálica se mantiene indemne, ¿ok? Y se dan hipoxia, estados de hiperosmolares, hipotermia, intoxicación por fármacos. Pero ya les voy a explicar qué pasa con este edema. El vasogénico se da por ruptura de las uniones endoteliales que forman la barrera hematoencefálica. Hay paso de proteínas del líquido al espacio intravascular, al espacio intravascular del espacio extravascular. Y es coloidosmótica porque como es coloidosmótica tiene
actividad osmótica y arrastra agua, ¿verdad? Del espacio intersticial. Entonces, este es un vasogénico y el intersticial es aumenta la presión dentro del sistema de circulación del líquido cefalorraquídeo y pasa el líquido de los ventrículos al espacio extracelular de la sustancia blanca. ¿Okay? Es pobre en proteínas, no es como el vasogénico y es típico de hidrocefalia obstructiva. Entonces, en un trauma, en la isquemia, inicialmente se da un edema citotóxico, luego un edema vasogénico. El edema citotóxico se da ya cuando ya hay disminución del 20 mililitros por 100 gramos de tejidos por minuto, el flujo sanguíneo cerebral. Y el vasogénico ya es más tardío, se rompe la barrera hematoencefálica y aumenta con los días. Claro, esto es un círculo vicioso. La presión endocraniana va aumentando, va cayendo siempre el flujo sanguíneo cerebral, aumenta más la isquemia, y a medida que va aumentando, si nosotros no resolvemos la presión endocraniana y el flujo sanguíneo cerebral, entonces ya el área de penumbra isquémica se vuelve una isquemia instalada como tal. ¿Okay? Ahora bien, la lesión cerebral traumática o traumatismo craneoencefálica, lo primero es la lesión biomecánica, que es la lesión primaria. Es la contusión, el cizallamiento, ¿cierto? El golpe, contragolpe. El daño secundario, que puede ser isquemia, que hablamos de la isquemia, la excitotoxicidad, porque hay reperfusión, fallo energético, ¿ok? Y el edema cerebral. Y cuando se alteran los mecanismos de protección del cerebro, que es la falla en la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, y por supuesto falla en mantener la oferta y la demanda. Puede haber eso conlleva que haya alteración de la oferta y aumentos de la demanda. Si nosotros todo esto, bueno, es el caos perfecto del traumatismo craneoencefálico. Según las lesiones cerebrales traumáticas, pueden ser lesiones del cuero cabelludo, fracturas de cráneo, bóveda craneana, base del cráneo, lesiones faciales, trauma ocular, orbitario, laceraciones palpebrales, abrasiones corneales, hemorragias conjuntivales, ifema, globo ocular abierto, fracturas nasales, fracturas mediofaciales y fracturas mandibulares. Todas estas tienen una fisiopatología, ¿ok? Como por ejemplo las lesiones del cuero cabelludo. Las lesiones del cuero cabelludo, como sabemos, lo primero que impacta durante una lesión, traumatismo craneoencefálico, como hablamos en un ejemplo, durante la contusión en un accidente automovilístico, puede haber lesión, ruptura, abrasión, laceración del cuero cabelludo, en alguna abulsión del cuero cabelludo, y pueden haber a veces exsanguinantes, muchas de ellas dependiendo de los vasos. Bien, puede haber exposición de lo que es el periósteo y ¿por qué no? Bueno, pérdida, como en este caso, pérdida completa de parte del cuero cabelludo. Es una lesión del cuero cabelludo. Hay fracturas de cráneo en la bóveda craneana y base del cráneo. Existen fracturas que pueden ser vistas, esta es una reconstrucción en 3D, una tomografía donde hubo una lesión traumática lateral temporal, donde hubo fue con un objeto contuso y ese objeto contuso lesionó el área completa y hundimiento de parte de los fragmentos del temporal. Pueden haber fisuras que se ven solamente con rayos X, puede haber desplazamiento de alguna de las fracciones, ingreso de esos fragmentos dentro del parénquima, ruptura, hematomas y pueden ser lesiones primarias de este tipo. Hay otras como que son las bases del cráneo. Las bases del cráneo generalmente son lesiones del peñasco, lesiones donde hay pérdida de líquido cefalorraquídeo. Puede haber lesiones de algunos pares craneales y por supuesto puede haber, esta es la manifestación del traumatismo cráneoencefálico de la base, que es el del signo de Mapache, que es signo patognomónico, vamos a decir así, en un traumatismo cráneoencefálico de que hubo fractura de base de cráneo. Es bien importante porque es donde están las estructuras que entran y salen del encéfalo a ese nivel. Ahora bien, las lesiones faciales, puede haber trauma ocular y orbitario, puede haber laceración palpebral. Fíjense ustedes, aquí hay una lesión conjuntival
con hemorragia subconjuntival. Eso puede ser un traumatismo de facial, hemorragia subconjuntival. Hay otro que es ifema, que es el contenido de sangre en la cámara anterior del ojo, que está entre el iris y la córnea. Fíjense usted, hay un nivel y es por ruptura de los vasos que irrigan ahí la parte corneal, que es bien irrigada, ¿no? Fracturas mediofaciales, estas son bien importantes. Son fracturas que, las fracturas de Lefort, que son bien conocidas, fracturas tipo 1, tipo 2, tipo 3. Las mediofaciales es cuando incluyen el desprendimiento horizontal del maxilar respecto al piso de la nariz. ¿Okay? Este es el Lefort tipo 1. Las fracturas del Lefort tipo 2, como piramidales, ahorita vamos a ver unas imágenes, incluye los maxilares derecho e izquierdo y la porción medial del piso de la órbita y de los huesos nasales. Los senos están bien vascularizados, por lo que esta fractura puede relacionarse con una afección de la vía aérea por hemorragia significativa, o sea que puede haber una obstrucción nasal. La fractura Lefort 3 implica la separación completa, total y absoluta de los huesos faciales con respecto al cráneo. O sea, hay una disfunción, una disyunción craneofacial, una separación total. Y generalmente el paciente pierde hasta el rostro y la simetría del rostro. Aquí vemos, miren, el Lefort 1, que es la maxilofacial, el de piramidal, Lefort 2, y el Lefort 3 es el desprendimiento total de la fascia de la parte craneal. ¿Bien? También hay fracturas mandibulares que dependiendo de las formas de la dirección, generalmente se fracturan con frecuencia las ramas horizontales de la mandíbula, ¿verdad? Pero puede haber también fractura de las ramas ascendentes de la mandíbula en diversas porciones, en los cóndilos, en la apófisis y también en la parte anterior. ¿Okay? Pero generalmente, bueno, eso va acompañada de otras fracturas en general. Las lesiones cerebrales, puede haber conmoción cerebral, hematoma, entre otros. Generalmente la conmoción cerebral es lo que se llama síndrome confusional agudo. Son pacientes que tuvieron una lesión, un traumatismo cráneoencefálico y que tienen una alteración, una desorientación temporoespacial en el momento de la anamnesis, con conductas erráticas. Generalmente si se hace un examen físico o una resonancia, generalmente no hay una lesión visible, puede haber un edema difuso, puede haber un edema citotóxico, pero que es muy difuso. A veces esta conmoción cerebral puede simplemente mejorar o puede empeorar hacia alteración del estado de conciencia y llegar a coma, dependiendo de realmente qué es lo que esté causando la conmoción cerebral. ¿Verdad? Aquí está un hematoma intraparenquimatoso, fíjense ustedes, intraparenquimatoso es dentro del parénquima, generalmente se dan con mucha frecuencia postraumáticos en los ganglios basales. En esta imagen, fíjense ustedes, aquí los ganglios basales están en el corte transversal, vemos aquí el hematoma, pero aquí en esta tomografía vemos que el hematoma parenquimatoso izquierdo hace desplazamiento de la línea media e invade los ventrículos laterales. Estos son los ventrículos laterales. Fíjense ustedes lo importante del hematoma, que está causando un desplazamiento y un edema perilesional y total. Un edema bien importante. ¿Okay? Estos hematomas traumáticos generalmente mejoran si hay un drenaje del hematoma como tal. ¿Okay? Puede tener alteraciones con herniaciones de diferentes lesiones de la tienda del cerebelo, por herniación por el agujero de Monroe, puede haber por ahí herniación. Y eso sí complica, cuando es en la fosa posterior, puede ser mortal para el paciente si no es drenado a tiempo. Existen otros hematomas, que son hematoma epidural y hematoma subdural. El hematoma epidural es sangre arterial. Recordamos que cuando dijimos que la dura madre está unida al periósteo, y ese espacio entre la dura madre y el periósteo se llama epidural.
¿ok? Es generalmente la lesión es bicóncava, es arterial, arterias de las meninges que están allí, esas sangran y la mortalidad es de un 15 a un 30% aproximadamente. Es una, puede dar signos de edema o deterioro de estado de conciencia, pero lentamente, es mucho más manejable. El hematoma subdural es el que está entre la dura madre y la aracnoidea. Ese es el hematoma subdural. En general venoso son venas gelacoroides que están allí, que son sangrantes, generalmente por cizallamiento, por rotación. Y la lesión es en forma de semiluna. Esa sí da rápidamente manifestaciones de deterioro del estado de conciencia rápido, en horas, si es posible, minutos, y la mortalidad puede llegar hasta un 50% si no es drenado inmediatamente. O sea, es peor pronóstico el subdural que el epidural. Es el peor pronóstico. La hemorragia aracnoidea postraumática, bueno, es por debajo del espacio aracnoideo, entre la aracnoides y la pía madre, se ve muy difuso, es como, se ve como si fuera un edema, y generalmente es de mal pronóstico. La mortalidad puede llegar hasta un 50 o un 60%. En la lesión axonal difusa, fíjense ustedes, esta es una lesión que también ocurre. Generalmente es cuando golpe y contragolpe en traumatismo craneoencefálico. Y puede haber una leve rotación. Y generalmente son los axones que se encuentran dentro de la sustancia blanca del encéfalo, que su microvasculatura y sus vasos sanguíneos son abulsionados, desprendidos, rotos, igual que los axones. Son elongados, rotados y, por supuesto, da un signo de lesión axonal difusa. Le hacemos una tomografía, puede verse una hemorragia aracnoidea, puede verse un hematoma subdural, pero el paciente se deteriora neurológicamente progresivamente y desconocemos realmente qué es lo que sucede. La lesión axonal difusa, por lo general el paciente se mantiene en el síndrome de engavetamiento, es decir, se mantiene en digamos, en un estado de aislamiento neurológico del estado de conciencia, que prácticamente es de muy mal pronóstico e irrecuperable. Bien, esa es una lesión axonal difusa. Y bueno, muchachos, un lema, bueno, esperemos que la seguridad no es un lema, es una forma de vida. En el próximo capítulo les daré lo pendiente del trauma, que creo que va a haber parte 2 y parte 3 porque es bastante largo. Y bueno, muchas gracias y por haberme escuchado, por haberme acompañado. Y bueno, esperemos en la otra entrega de traumatismo, de lesiones por trauma. Feliz noche. Muy buenas noches. Bueno, vamos a esperar que la doctora Dinoska vuelva a incorporarse. Bueno, muchísimas gracias a todos
a todos los asistentes. Erika, Evelyn, Erika, a ver, ¿qué pregunta tienes? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, quería hacerle una consulta a la doctora. Quiero saber si esta última lesión, la lesión axonal, está con parámetros de baremación, es decir, si tiene días de incapacidad allí y cuántos son los días de incapacidad médico-legal que suelen dar ahí por la lesión axonal difusa. Ok, ya le voy a preguntar. Gracias, doctor.
Buenas, doctora. La doctora Evelyn, ajá, la doctora Nosca me refiere que no hay días de incapacidad por esa condición, porque entra en una condición de síndrome de engavetamiento que no le permite tener conexión con su entorno y por tanto no hay posibilidades de que vuelva a tener conexión con el medio ambiente, precisamente por el daño que sufre a nivel de las fibras axonales. Muchas gracias, doctor. De nada. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. El día de mañana vamos a estar con la doctora Jari Rodríguez de Puerto Rico, que nos estará comunicando una disertación sobre diagnóstico diferencial en paleopatología con enfoque forense y bioarqueológico, y con la licenciada Blanca Sánchez, criminalista, que nos va a hablar sobre los elementos fundamentales de la balística forense en el abordaje del sitio del suceso. Agradecido y que tenga muy buenas noches.